La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el gobierno. Los objetivos de este gobierno están bien marcados, los he expresado en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados hace escasos días, donde lo que queremos es estabilizar social, política y económicamente a nuestro país, reconstruir el estado de bienestar, consolidar el crecimiento económico, crear empleo digno y consolidar la regeneración democrática que se abrió en este país después de la monarquía. Hoy he anunciado ante todos los compañeros que la primera iniciativa parlamentaria va a ser un proyecto de ley en el que se incorpore al Código Penal el delito de sedición impropia y el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Si nos fiamos de la información que ha ido llegando a los medios de comunicación, pudo haber una propuesta de negociación para un referéndum pactado por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, lo que queremos es anticiparnos a esas posibles consecuencias, tipificando un tipo penal, valga la redundancia, que dio un buen resultado para que descarrilara el plan Ibarretxe y que en este caso evitaría cualquier tipo de procedimiento judicial posterior, porque directamente no se podría llegar a convocar ese referéndum y mucho menos tampoco de forma pactada. Yo creo que hay que legalizar todas las fundaciones y asociaciones que estén en contra de la Constitución española, y creo que la Fundación Francisco Franco, la apología de un dictador, pues seguramente están esas características. Jurídicamente, pues supongo que habrá algún informe que lo diga, ¿no? Pero yo estoy convencido que políticamente eso hay que evitarlo, y desde luego que reciba dinero público ni de coña, ¿no? Por tanto, pero también es verdad que luego hay que ser valientes para ilegalizar, por ejemplo, los actos que hacen en homenaje a los terroristas. Es decir, yo creo que tenemos que tener la misma vara de medir con todo lo que se oponga a la Constitución y a la democracia, ¿no? From inside and from outside, but this launch was really very emotional. We have achieved a lot today. Instead of astronaut, I speak here as a minister of Spain, so one of the countries who participated. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Aznar. Muy bien, aquí todo en orden en la estación. ¿Qué tal usted? Ahí te veo muy elegante con las banderas, estás estupendo. Estamos muy orgullosos de que estés ahí. Lo que podemos en el espacio disponible. Es un audio maravilloso. Cuando estaba Pedro Duque en la Estación Espacial Internacional, le prepararon una conexión con tierra, con España, con el gobierno español. José María Aznar, rodeado de estudiantes de ingeniería, y entonces se dirigió a Pedro Duque allí vía satélite, con una comunicación pues un tanto precaria, con los tiempos que marcaba la distancia con la Estación Espacial Internacional, y ahí teníamos a ese José María Aznar. Te veo estupendo, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente con Pedro Duque, con el astronauta español convertido en ministro, siguiendo la estela de John Glenn, en un tiempo además en el que hemos tenido importantísimas noticias, despidiendo la temporada, importantísimas noticias científicas relacionadas con la exploración espacial. Precisamente Pedro Duque se encuentra en la Guayana Francesa porque ha asistido al lanzamiento del Ariane 5 para terminar de desarrollar ese proyecto de los satélites Galileo. Así que, bueno, pues conexión vía satélite, contactaremos con Pedro Duque para preguntarle
no solamente por el estado de la ciencia en España, también por el estado de las investigaciones científicas y por algunas preguntas que nos habéis trasladado y que nos trasladan los oyentes de este programa, expatriados, que están repartidos por todo el mundo, muchos de ellos científicos, y que nos dicen, bueno, por ejemplo, ¿cómo van a poder volver los científicos? Aquellos que han desarrollado su carrera en el extranjero, pero no lo han hecho en España porque no han tenido oportunidad de hacerlo aquí, por recursos, por medios, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todas estas cosas le preguntaremos a Pedro Duque, y sobre todo nos hace ilusión también por el espacio que genera en torno, la atmósfera que genera en torno a este mismo día en el que hoy se despide la cafetera. Porque la temporada llega a su fin, porque hay que desconectar, porque poquito a poco tenemos que ir soltando ese hilo de Ariadna que nos mantiene unidos a oyentes, también a las personas que participan en este programa. María Navarro, maría.es. Muy buenos días. Porque algo tendrás que descansar alguna vez en la vida. No puedes seguir sometida a las órdenes del patrón permanentemente. Digamos que hoy ya despegaremos hacia nuestras vacaciones, pero volveremos a aterrizar muy prontito, en septiembre. Sí, pero mientras tanto, en este momento soy como Seguiremos tu pequeño Wilson, alejándome en la marea. Así, perdido, te has despertado y estás ahora ya emprendiendo el rumbo, Mary, en tu balsa, dejándote llevar por las olas. Y yo me voy. Sí, así es. Wilson pueden ser los oyentes, Mary puede estar ahí en su balsa, o al revés, Mary puede estar nadando así hacia el horizonte y los oyentes en la balsa buscando nuevos lugares para refugiarse, desligándose. ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! Ah, pero cuando pierde a Wilson también empieza a tomar la vida por sí mismo y todo eso, o sea que disfruta del verano. Bueno, vamos a hablar. Ha empezado muy triste. Claro, ha empezado muy triste porque esto es un baile de sentimientos. Este programa no puede ser de otra manera. Así lo saben los oyentes, las oyentes de este programa, que se encuentran sobre la balsa viendo como su pequeño Wilson, la pequeña Mary, la pequeña Mary o el pequeño Fer con su cara ensangrentada sobre la pelota. Luego hablamos de las metáforas de esta película. Lo he puesto porque es verdad. La despedida de hoy es como la despedida de Wilson, la despedida de Tom Hanks sobre la balsa. ¡Wilson! ¡Wilson! Y así nos vamos a encontrar durante el mes de agosto como náufragos sobre la misma. Pero eso también nos abrirá la puerta. ¡Wilson, lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! Pero hay que decir que todavía tenemos una hora de programa por delante y además, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar la película Náufrago, por eso quería comenzar así. Porque hoy habíamos decidido, en este gran ejercicio colectivo que hacemos en la cafetera, en el Videoforum, donde analizamos películas, lo que nos permite extraer algunas lecciones sobre el mundo que vivimos, la estructura cinematográfica, la forma en la que se relatan las cosas y aunque se le añadan elementos de ficción, pero siempre tienen elementos comunes que intentan o que explican la sociedad actual. Y siempre lo miramos desde esta perspectiva y hacemos ese ejercicio colectivo. La audiencia de la cafetera ve una película, lo elige y a lo largo de la semana la ve y después participamos en esta conversación entre los oyentes y los miembros de la cafetera y analizamos toda esta experiencia cinematográfica. Hoy la película elegida es Náufrago. Es una película llena de metáforas, pero que tiene que ver cómo nos distanciamos de las cosas a las que nos atan y cómo caemos hacia el fondo y cuando ya no podemos caer más abajo, cuando ya no podemos estar peor, entonces es cuando resurgimos, cuando resucitamos y tomamos la iniciativa y salimos adelante. Es la historia de la humanidad, es la historia de la vida, la historia lo podemos enfocar hacia el trabajo, lo podemos enfocar a la familia, lo podemos enfocar a las relaciones personales. Tiene un montón de lecturas, así que hablaremos de eso. Y sobre todo si estáis pasando un mal momento, que sepáis siempre queda la esperanza, porque al final la marea te trae cosas al día siguiente. Bueno, de eso hablaremos después en la película, pero como digo, con muchísimas cosas que hablar, con muchísimas cosas que tratar aquí en la cafetera, porque, como siempre, hacemos un repaso a los medios de comunicación y después
Hablaremos con Pedro Duque, con Pilar de la Peña también. Vamos a ver cómo ha recogido, cómo ha tratado la prensa internacional la actualidad en estas semanas que hemos estado todos juntos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Todavía amarrada de la mano de este hilo de Ariadna unida a la balsa. Si lo estás haciendo, no estás sola. Y hay un hashtag elegido para comentar el programa que os pedimos que utilicéis también. Pedro Duque en la cafetera. Almohadilla, Pedro Duque en la cafetera. Os pedimos que lo utilicéis para comentar en las redes sociales y así también, bueno, pues participar de poder ordenar la conversación y que quede bien organizadita después, por si alguien en el futuro quiere recurrir a esta botella y abrirla y encontrar los mensajes en la botella de Internet. En el océano Pacífico de la red, no es muy pacífico, es más bien cantábrico este océano de la red de Internet, de la red tuitera. Sí, Yo me quedo con Mediterráneo, ¿no? Bueno, el Mediterráneo es traicionero, ¿eh? Ya lo dijo una vez un sabio de este país, Arturo Pérez Reverte. Dijo que era muy traicionero. Claro que Arturo Pérez Reverte se pone las gafas del pesimismo, o sea, lleva unas gafas de pesimismo y entonces todo le parece así. Gafas moradas no. Sí, ahora escribe deliciosamente, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Pero bueno, dicho lo cual, os decía, hoy hacemos el repaso de la prensa y enfocamos todos estos temas que tenemos aquí pendientes. Hay una imagen que hoy protagoniza las portadas de los periódicos, es una imagen, bueno, nos preocupa mucho lo que trata de proyectar, ¿no? Porque ayer se produjo un salto masivo en Ceuta, esto es un hecho relativamente previsto, ya lo habíamos escuchado incluso a Frontex advertir de que el gran punto caliente para este verano, y lo dijo en enero, a quien le pille por sorpresa es porque había prestado muy poquita atención a las informaciones, pero decía, en la medida en que no hay corredores seguros, la inmigración se va a dirigir vía Ceuta y Melilla, la inmigración de entrada a la Unión Europea, la inmigración que se produce de forma clandestina, de forma ilegal, se va a producir vía Ceuta, Melilla, vía territorio español. Bueno, ayer se produjo un salto masivo, con gran escándalo por parte de los medios de comunicación, en una cosa que, como insisto, es verdad, se produce de forma muy impactante, pero no deja de ser una cosa relativamente previsible. Ha empezado el buen tiempo, la gente sigue huyendo, los conflictos no han terminado, la pobreza sigue haciendo un terrible daño en millones de personas al sur de Europa y, por lo tanto, la gente busca vías seguras en las que garantizar su futuro, su vida, la de su familia. Un salto masivo en Ceuta, dice el periódico El País, ahonda la crisis asistencial. La Cruz Roja atiende a 132 inmigrantes y a 22 agentes heridos. El gobierno admite que los servicios de acogida se encuentran desbordados. Sánchez y Macron sellan su alianza para afrontar el desafío migratorio de la Unión Europea. Va a ser el gran reto de los próximos años. La frontera de Ceuta vivió ayer momentos de mucha tensión tras producirse uno de los mayores saltos de la valla de los últimos tiempos. Hacia las 6 de la mañana, 850 inmigrantes rompieron con una sierra radial el alambre de espino de barrera y se enfrentaron a los agentes españoles, según fuentes de la Guardia Civil. Dice que usaron cubos de cal viva, lanzallamas caseros. Unos 600 pasaron al otro lado de la frontera y los periódicos cuentan todo esto y amplifican la imagen del gran peligro que representa la inmigración. Nos parecen querer decir, pero ya nos hemos acostumbrado, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y un poco más de sensibilidad a la hora de afrontar estas y de retratar y de explicar estas noticias. Máxima tensión en las fronteras, dice el periódico ABC, tras el giro en la política migratoria. Claro, algunos pretenden buscar alguna conexión entre esto y la decisión de acoger 2 barcos por parte del gobierno de Pedro Sánchez y atribuyen al Aquarius, a la acogida del Aquarius, atribuyen el efecto llamada que podría estar haciendo que mucha gente que se encuentra en esta situación decidiera elegir España. Sinceramente, es una asociación de ideas bastante disparatada.
ya había alertas tanto de Frontex como de todas las organizaciones relacionadas con derechos humanos, políticas migratorias, advirtiendo de que en la campaña de verano iba a ser extraordinariamente difícil, extraordinariamente dura, como si hubieran terminado los conflictos. Es verdad que el hecho de que no puedan entrar vía Italia puede estar contribuyendo a que se intensifique en otros lugares, pero también tiene que ver con la relación de España con Marruecos, de lo que no se está hablando. Hay una gran tensión entre España y Marruecos. Marruecos se encuentra ahora mismo... dicen que muy discrepante con las políticas españolas y ese desencuentro podría estar haciendo que no fuesen muy exhaustivos en la lucha contra la inmigración o contra las mafias irregulares, etcétera, etcétera. Bueno, pues son parte de los análisis porque mientras tanto, paralelamente hay un extraordinario drama de miles de personas que vienen huyendo de la pobreza y de las guerras. Dice, es una fotografía de portada que han elegido el periódico El País en su vertiente más hostil en la portada del ABC y la portada del periódico El Mundo, proyectando imágenes bien diferentes. El periódico ABC dice máxima tensión en la frontera tras el giro de la política migratoria. Más de 600 inmigrantes saltaron ayer la valla de Ceuta con cal viva, excrementos, palos y radiales, mientras otros 40.000 esperan su oportunidad en Marruecos, dice la portada del ABC. Asalto a la valla con cal viva, dice en el periódico El Mundo, 600 inmigrantes lograron ayer entrar. Bueno, así se justifica cualquier dureza en la política migratoria, porque también, una vez más, esa noticia sobre la que ya nos han alertado en tantas y tantas ocasiones los periódicos, alarma por los más de 50.000 subsaharianos que esperan en Marruecos. Solo el 16% de los inmigrantes rescatados en el estrecho lo fueron por patrulleras del país vecino, dice la portada del periódico El Mundo. Hoy cabe preguntarse si estamos trasladando la información más fidedigna sobre lo que ocurre y sobre todo si estamos proyectando una imagen que contribuya a entender la inmigración en toda su complejidad y no solamente con esta perspectiva relacionada más bien con la seguridad. Bueno, como es un debate bien complejo que ya está sobre el que estamos sobrevolando permanentemente y que está en la conciencia de la mayor parte de los oyentes de este programa, no vamos a ir hacia atrás porque lo hemos tenido en muchas ocasiones aquí, pero la imagen que se está proyectando como de un gran riesgo para la seguridad y para la integración, etcétera, etcétera, nos parece muy preocupante, entre otras cosas porque es verdad que en España no se ha desarrollado un fenómeno de fundamentalismo de la extrema derecha demasiado vivo y sin embargo todo esto contribuye a alimentar el discurso del odio contra los inmigrantes, así que no contribuye precisamente a nada positivo. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y mientras tanto, la crisis del Partido Popular, que también está en las portadas hoy de los periódicos, que nos encontramos hoy en la portada de los periódicos, y vemos como Pablo Casado ayer dio a conocer cuál iba a ser su equipo más cercano, el equipo de gestión del Partido Popular, y entonces, bueno, hay un gran debate sobre si ha integrado a los disidentes, a aquellos a sus rivales dentro del partido. Dice el periódico El Mundo, Casado impone a sus fieles, no admitirá corrientes internas. Bueno, ha pasado lo que ha pasado, había mucha sorpresa ayer y me llama la atención porque en realidad en cualquier proceso de primaria sucede lo mismo. Dos rivalizan, se enfrentan, uno de ellos gana y se rodea de su propio equipo, no se abre demasiado. Ha incorporado a algunas personas, pero no al núcleo más duro y sobre todo los puestos que les ofrecían no eran los más relevantes. Eso es lo que tiene competir y perder una batalla como esta en política. Casado impone a sus fieles y no admitirá corrientes internas, dice el periódico El Mundo, que da 2 vicesecretarías a miembros del equipo de Cospedal y lamina a los que apoyaron a Sáenz de Santamaría. A lo mejor ha tenido que ver con la escalada, con el tono de tensión, no tanto con que rivalizasen, porque es verdad que Casado también rivalizó con María Dolores de Cospedal y sin embargo ha integrado a todo su equipo. Después le ha dado su apoyo para luchar contra Soraya de Santamaría, pero en todo caso también fueron rivales en el comienzo del proceso. Teodoro García, nuevo secretario general, y Javier Maroto, número 3 del Partido Popular. No lo dice la portada del periódico El Mundo, pero hay algunos elementos que son muy interesantes. Rafael Hernando deja de ser el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Hay un estilo de política que aparentemente cambia el estilo. Cambia en el Congreso de los Diputados, porque Hernando era una persona que se caracterizaba
por, digamos, no ser precisamente diplomático en sus exposiciones. Bueno, también Javier Arenas. Cae Javier Arenas, una de las personas que más secretos conoce del Partido Popular. Ayer en los oscuros callejones de la Corte madrileña estaban preocupados por el efecto de esto, porque de momento al Partido Popular por delante se va a tener que enfrentar a casos que tiene abiertos, todavía procesos judiciales que tiene abiertos, y ahora tiene un elemento descontrolado por allí, un tal Javier Arenas, que posee muchísima información sobre el pasado del PP. Pero además, Pablo Casado todavía no ha resuelto el asunto de su máster, todavía colea. Así que la expectativa del tiempo que se abre por delante, teniendo disidentes descontentos, no parece precisamente muy cómoda para Pablo Casado, que hoy en la portada de La Razón es entrevistado. Primer encuentro tras ser elegido líder del PP. Hecho en falta Soraya, pero no temo zancadillas internas, ha dicho sin embargo. Y dice la portada de La Razón que asegura que su adversario es Sánchez, no Rivera, y que el PP debe ser la referencia en Cataluña. Papá, ¿quién ha ganado el concurso?, le preguntó su hija, a la que espera seguir llevando al colegio cada día, dice el periódico La Razón. Se rodea de fieles con Teodoro García como secretario general y Dolors Montserrat, de portavoz del Congreso. Veremos a ver cuál es el estilo de Dolors Montserrat y veremos a ver cuando podamos compararlo con el estilo anterior de Rafael Hernando. Esto en la portada del periódico La Razón, periódico El Mundo, mientras también nos encontramos a Pablo Casado. No admitiré corrientes dentro del Partido Popular. Ayer le escuchábamos a Casado, que además hizo un anuncio. Ya sabemos cómo va a enfocar el próximo otoño. De momento ha dicho que quiere incluir en el Código Penal la convocatoria ilegal de referéndums. Y que quiere hacer cambios en la aproximación que tenemos al independentismo. Hoy ha anunciado ante todos los compañeros que la primera iniciativa parlamentaria va a ser un proyecto de ley en el que se incorpore al Código Penal el delito de sedición impropia y el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Si nos fiamos de la información que ha ido llegando a los medios de comunicación, pudo haber una propuesta de negociación para un referéndum pactado por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, lo que queremos es anticiparnos a esas posibles consecuencias, tipificando un tipo penal, valga la redundancia, que dio un buen resultado para que descarrilara el plan Ibarretxe y que en este caso evitaría cualquier tipo de procedimiento judicial posterior, porque directamente no se podría llegar a convocar ese referéndum y mucho menos tampoco de forma pactada. Eso decía Pablo Casado y con esa propuesta, y luego pasaba a anunciar los nombramientos en su equipo. Bueno, esto es lo que se refiere a esta batalla del Partido Popular, que en todo caso ya va a entrar en otro tiempo, en tiempo de descuento, porque mientras tanto lo que estamos observando es que ya el verano entra de lleno en la vida política, las sesiones parlamentarias terminan, comienzan el periodo vacacional prácticamente todos los líderes políticos, así que poco a poco pues se van a ir distanciando y todo va a ir dando paso a otros temas, por lo menos hasta que llegue el verano, que ya hemos visto, esta semana hemos entrevistado a Izquierda Unida, hemos entrevistado a Podemos, hemos entrevistado a Ciudadanos y hoy a Partido Socialista, y lo que da la impresión es de que el otoño que viene va a ser bastante calentito, todos hasta ahora lo han estado augurando, así que nos tememos que va a ser muy duro, mucho más ahora que Pedro Sánchez ha anunciado que pretende agotar la legislatura. Habrá elecciones en 2020. Claro, eso sí, la tensión no las adelanta. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el Gobierno. Los objetivos de este Gobierno están bien marcados. Los he expresado en mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados hace escasos días, donde lo que queremos es estabilizar social, política y económicamente a nuestro país. Reconstruir el estado del bienestar, consolidar el crecimiento económico, crear empleo digno y consolidar la regeneración democrática que se abrió en este país después de la moción de censura. Ese es el objetivo de este Gobierno. Eso decía Pedro Sánchez. Y intentarán agotar la legislatura, llegar al el máximo tiempo posible. Claro, esto va a provocar bastante tensión. En todo caso, ya decía Pablo Casado, hoy en la portada de La Razón lo vemos, que su rival es Pedro Sánchez, que no es
Rivera. Albert Rivera, que ayer participó aquí en el programa, ya lo escuchasteis, y cuyas declaraciones han tenido una enorme difusión después, porque, entre otras cosas, le preguntamos por la ilegalización de la Fundación Franco. Este es un fin de semana en el que los mentideros de la corte madrileña especulan que se pueden producir. Ya estamos terminando el mes de julio y aunque ya sabéis que la información respecto a la exhumación de los restos de Franco ha sufrido idas y venidas. Por una parte tenía que atarse algunos aspectos legales que no parecían estar resueltos, pero el gobierno ha seguido insistiendo, Pedro Sánchez ha seguido insistiendo en que esa exhumación se iba a producir y daba como fecha además el mes de julio, de forma que ya no queda mucho margen. Y se especula mucho con que va a ser este fin de semana, porque justo antes de la operación salida ha entrado el verano y cumpliendo esa promesa que ha hecho nada más llegar a la presidencia del gobierno. Bueno, memoria histórica. Ayer le preguntamos a Albert Rivera por esto y sus palabras han tenido una gran repercusión. ¿Por qué? Porque dijo que sí era partidario de prohibir la Fundación Franco. Yo creo que hay que legalizar todas las fundaciones y asociaciones que estén en contra de la Constitución española. Y creo que la Fundación Francisco Franco, la apología de un dictador, pues seguramente están esas características. Jurídicamente, pues supongo que habrá algún informe que lo diga, ¿no? Pero yo estoy convencido que políticamente eso hay que evitarlo y desde luego que reciba dinero público ni de coña, ¿no? Por tanto, pero también es verdad que luego hay que ser valientes para ilegalizar, por ejemplo, los actos que hacen en homenaje a los terroristas. Es decir, yo creo que tenemos que tener la misma vara de medir con todo lo que se oponga a la Constitución y a la democracia, ¿no? Eso decía ayer Albert Rivera, que como digo, cuyas palabras han tenido bastante repercusión en un momento en el que se especula mucho sobre esto, si el gobierno, además de la exhumación, irá adelante y ilegalizará la Fundación Franco, precisamente por esa perspectiva antidemocrática que tienen en la defensa de sus principios. Así que, bueno, mientras tanto, en las portadas de los digitales, en Infolibre, el gobierno negocia in extremis para superar su prueba más importante desde la censura y salvar el incremento de gasto. El gobierno busca sumarlo a los 84 diputados del PSOE, los de Unidos Podemos, aunque en Unidos Podemos hay una cierta incertidumbre porque Podemos se abstiene, tumba el techo de gasto y da el primer aviso a Pedro Sánchez, dice hoy el Confidencial.com, pero en todo caso el gobierno está negociando in extremis para tratar de salvar esto. También dice que el gobierno ha amagado con cambiar la ley para impedir el veto del Senado si el PP bloquea el incremento de gasto para el año 2019, en la portada de Infolibre hoy. Mientras tanto, en la portada de Público.es, Unidos Podemos se abstiene en la votación de este viernes sobre el techo de gasto, dice Público.es. Sánchez afronta la renovación de Radio Televisión Española y el techo de gasto con los apoyos en el aire. Y Casado presume de mano dura y empieza su mandato en el PP entre tambores de guerra. Y despiden a Rafael Hernando en Público.es, el perro de presa del Partido Popular, titula Público.es. Y mientras tanto, en el diario.es, las 3 compañeras de Pablo Casado imputadas tienen un expediente idéntico al del presidente del Partido Popular, dice Público.es en una nueva exclusiva, una nueva entrega. Están muy confiados en el PP, esperando, contando las horas para que entre de lleno la operación salida y para que entre de lleno las vacaciones de los ciudadanos y todos estos asuntos queden diluidos hasta la vuelta de la temporada. Tienen mucha confianza en eso, pero mientras tanto vamos conociendo algunos detalles nuevos sobre el expediente académico de Pablo Casado. Dice que el diario.es que las 3 compañeras de Casado convalidaron las mismas 18 asignaturas que Casado, incluso viniendo de carreras diferentes. Lo lograron con el aval del ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, también imputado. Que las 3 alumnas también fueron calificadas con sobresalientes en las únicas 4 asignaturas que tuvieron que cursar exactamente igual que la ahora líder del PP, aforado ante el Supremo. Así que el asunto del máster de Pablo Casado se sigue complicando y poco a poco vamos conociendo más detalles y está por ver a ver si el verano tiene el efecto que algunos creen que puede tener. Eso está por ver. En el caso de Corina pasa igual. En la Casa Real hay mucha confianza en que el verano va a diluir todo esto, pero mientras tanto vamos conociendo algunos detalles también bien intrigantes. Por cierto, en la portada de Infolibre, la web de la Abadía del Valle de los Caídos tiene como titular a una ex candidata municipal de Vox, Concepción Rodrigo, dice Infolibre.es. Bueno, pues estos son los temas que están colocados sobre la mesa en un día en el que la cafetera cierra temporada. Llevamos muchos meses juntos, muchos meses emitiendo, no hemos pasado tanto tiempo separados y estamos sobre una balsa
iba a decir, al borde del naufragio. No, ya estamos naufragados, porque claro, si Wilson está sobre la balsa, ahora vamos a hablar de la película Náufrago, vamos a hablar con Pedro Duque en unos días, además en los que tenemos muchas noticias científicas bien interesantes. Pero ahí está Wilson, alejándose poco a poco de la balsa, perdido en el mar. Mientras los oyentes de la cafetera flotando se alejan también, observando el futuro, el destino que les espera. Nosotros somos esa pelotita, Wilson, que os ha acompañado durante este tiempo en la isla mientras, pasábamos los procelosos tiempos de la política y del largo año tan duro, tan difícil en esta isla desierta. Y ahora nos alejamos arrastrados por la marea. Pero se abren grandes oportunidades para vosotros en esa balsa. A nosotros no, porque ya nos arrastra la marea hacia el fondo del mar. ¡Lo siento! ¡Lo siento! La verdad es que es un momento maravilloso de la película, hay que reconocerlo. Espero que la hayáis visto todos, va a estar lleno de spoilers, como siempre hacemos en esta sección, pero está llena de metáforas. Es una película maravillosa porque aquí se produce la desconexión con esas cosas que te atan, con la última, que además una pelota que estaba construida con la propia sangre de él, es su propia desconexión ahí de la vida, el final, el adiós. Pero las despedidas no son para siempre, que vamos a volver en septiembre y tenemos muchas cosas también que seguir haciendo juntos, pero mientras tanto... Mientras tanto el tiempo se va. Dice María que estoy bipolar, que esto es muy bipolar, así que... Estar súper nostálgico y triste y ya de repente a lo loco. Pasamos de las lágrimas a la risa. Sí. Es como, para despertar a la gente, ¿no? No, porque en este programa vamos a viajar por los sentimientos también. Vamos a pasar de un lugar a otro, vamos a recordar también todos estos momentos que hemos vivido, pero también a pensar, oye, que pues también hay que disfrutar un poco de estos momentos así de tristeza y eso está bien, y de nostalgia. Bueno, hombre, tampoco nos vamos a ir tristes de vacaciones. Bueno, pero un poquito de nostalgia, porque si no, no nos van a echar de menos. La única forma de echar de menos es que se recuerde lo que uno se pierde, si no, no echar de menos. Bueno, vamos a hablar de esto. En realidad los que se quedan en la isla somos nosotros, hasta que luego ya volvamos a coger la balsa y volvamos al mundo real. Puede ser otra lectura. Pero bueno, el caso es que, decía, esta es una semana muy importante. En todo caso, ha habido noticias históricas. Por ejemplo, hemos sabido que hay agua en Marte. Esta es una noticia de primera magnitud, entiendo, ha quedado tapada, sepultada por noticias mucho más importantes en la prensa española, como los estornudos de Pablo Casado. Ya lo dijimos ayer, pero es una noticia trascendental, que cambia también la visión que tiene la humanidad sobre este planeta tan cercano, y también la visión sobre nosotros mismos, sobre el mundo que habíamos creído que era irrepetible. Y aunque teníamos algunas razones para dudar, porque siempre se ha especulado mucho con la existencia de agua en Marte, en otros planetas, pero la certeza llegó esta semana y tuvimos un anuncio verdaderamente trascendental. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage de 2 UAP et décollage VA 244. We are here today to present you our results and the fact that we have found liquid water in the subsurface of Mars. Los científicos han descubierto evidencias de una masa subterránea de agua en Marte.
lo que han denominado como un lago. Está por debajo de una capa de hielo ubicada en el polo sur del planeta y es unos 20 kilómetros de un extremo. Scientists have long wondered whether liquid water could exist on Mars. And today, a new study published in the journal Science is causing quite a buzz. Historias que cambian la visión que tenemos sobre el universo, sobre el mundo. Ha sido una semana de noticias muy importantes. Despegó también el cohete Ariane 5, puso en órbita nuevos satélites de Galileo, un sistema mucho más preciso que nos da autonomía a los europeos, también para las comunicaciones respecto a otros sistemas tecnológicos. Allí estaba en la Guayana Francesa, acudía a ese lanzamiento precisamente Pedro Duque, estos nuevos satélites Galileo, y estamos viviendo tiempos de tantos y tan extraordinarios cambios, de nuevas miradas, y en esa misma semana en la que nos informaban los científicos de que había agua en Marte. ¡Qué mundo tan interesante! ¡Qué tiempos tan maravillosos, tan formidables estamos viviendo! Y todo gracias a la ciencia, al avance, a la mirada del ser humano, siempre mirando más allá de nuestras fronteras. Conectamos con la Guayana Francesa. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola, eres la Resistencia. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues lo habíamos anunciado. Desde su nombramiento teníamos mucho interés en hablar en este programa con Pedro Duque, el astronauta, ahora ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y siguiendo la estela del astronauta John Glenn, que fue senador de Estados Unidos, y nos parecía una forma fabulosa de despedir esta temporada, ahora que se encuentra precisamente en la Guayana Francesa, donde ha asistido al lanzamiento del Ariane 5, en el que viajaban los nuevos satélites Galileo. Pedro Duque, Astro Duque, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, déjanos que comencemos por lo más inmediato, porque este miércoles supimos que después de un montón de años de debate sobre si había agua líquida en Marte o no, ahora resulta que un equipo italiano dice haber comprobado la existencia de un lago subterráneo y salado bajo una capa de hielo, y esto ha sido gracias a una de las misiones de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea que se envió al planeta rojo. Y claro, nos parece una noticia histórica, te queríamos pedir una valoración sobre esto porque nos parece muy importante, ¿no? Sí, es una noticia desde el punto de vista científico, es un descubrimiento muy importante, por eso hemos tenido que esperar a que las revistas científicas más importantes lo publicaran primero antes de dar el anuncio público, que los investigadores tienen que tener su reconocimiento, ¿no? Ese es el estilo, digamos, europeo, ¿no?, de hacer estas cosas. Y es decir, que las propias revistas más importantes lo entienden como un descubrimiento importantísimo. Aparte, es un radar, ha descubierto toda esta agua líquida escondida debajo de la superficie a cierta profundidad, y bueno, pues ya el resto ya son especulaciones de momento. Espero que en un futuro pues podamos realmente obtener datos de qué es lo que hay debajo. Sí, porque claro, esto también abre un gran territorio para la especulación. Leí algunas entrevistas que tú eres bastante convencido de que hay muchos planetas que pueden tener capacidad de albergar vida, ¿no? Bueno, está clarísimo por las estadísticas ya y los datos que tenemos, que hay tantos planetas o más como estrellas y por lo tanto estamos hablando de cientos de miles de millones. Poco a poco pues vamos creando los telescopios espaciales necesarios y algunos en Tierra también para descubrir más planetas, pero está clarísimo que muchos de esos planetas pues se parecerán en bastante al nuestro, y habiendo tantos es un poco difícil pensar que no haya ninguno que sea casi igual que el nuestro. Por lo tanto, pues no sabemos si habrá o no habrá vida, pero parece ser que las condiciones no son malas. Has asistido en la Guayana Francesa al lanzamiento de los nuevos satélites Galileo. ¿Cómo es que has acudido allí? ¿Por qué era tan relevante este lanzamiento? Bueno, era muy relevante porque son los últimos satélites para completar todo el juego de satélites necesario para tener cobertura mundial.
Es decir, ya Galileo es como GPS, bueno, nosotros decimos que es mucho mejor, y por ese motivo pues estaban aquí la Comisión Europea, la ministra francesa, toda la gente de la Agencia Europea del Espacio, y bueno, pues tenían necesidad también de tener reuniones con ellos, y bueno, pues ha sido muy fructífero. Es un sistema que pretende también dar independencia a Europa respecto a Estados Unidos en los sistemas de navegación por satélite. ¿España ha jugado algún papel? ¿Qué papel ha tenido en esto? Bueno, es un papel bastante relevante desde el punto de vista industrial en todos los satélites de Galileo. Bueno, pues la industria española ha participado con un porcentaje, bueno, siempre quisiéramos que fuera más, pero bueno, hemos participado con un porcentaje similar al porcentaje de participación económico de España. Y además en España están situados dos centros importantes de tierra de control de Galileo, uno en la base de Torrejón y uno va a estar en la base de la Marañosa, con los que vamos a controlar, pues en un sitio son los servicios a la población, ¿no? Es un centro para dotar de servicios, y el otro pues es el centro de seguridad. Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo. Ahora te voy a preguntar de todas maneras por la vertiente política de tu trabajo, que también tiene ahí un espacio que nos interesa comentar. Pero es verdad, claro, España se está mostrando poderosa, aunque no es muy conocido, pero se está mostrando poderosa en materia de investigación en astrofísica, y tenemos desarrollos muy importantes, por ejemplo, los que están relacionados con los desarrollos tecnológicos del rover Curiosity. Pero ¿cómo puede mejorar el protagonismo español en un ámbito que requiere de tanta financiación como el de este tipo de investigaciones? Bueno, como es lógico, hay toda una serie de proyectos espaciales que son comerciales, en los cuales las empresas españolas tienen una enorme pujanza, como las comunicaciones y la señal de televisión con la empresa Hispasat, y también con la empresa Hispasat las señales de comunicaciones, digamos, encriptadas para usos gubernamentales, etcétera. No estamos en absoluto en la parte comercial, funciona muy bien. Y luego hay otras partes que son científicas o son de servicio a la población, que son las cosas que requieren la financiación gubernamental. Pues ahí, lógicamente, para que la industria se haya desarrollado, desde cuando empezamos en los años 80, pues ha habido una constancia en la inversión por parte del Estado español en este tipo de industrias, y bueno, ahora ya se han recogido los frutos. La industria española es en algunos nichos tecnológicos, en bastantes, competitiva, y puede perfectamente subsistir en competiciones con cualquier otra industria. Por eso nos gusta tanto hablar contigo, tener la oportunidad de conversar con un astronauta político, que esto también es una anomalía, aunque lo vimos con John Glenn, que además fuisteis compañeros, ¿verdad?, en la Estación Espacial Internacional. Sí, sí. ¿Qué tal te sientes en el registro de ministro? Porque tampoco debe ser fácil el salto, ¿no? Bueno, el salto no ha sido fácil, ha habido que tomar una decisión de dejar unas cosas y tomar otras. Es una responsabilidad muy grande que tomé con mucha ilusión, y ahí estoy, sigo con mucha ilusión. Creo que se pueden hacer muchas mejoras en la universidad, en la innovación y en la ciencia, y por supuesto que los equipos están trabajando en ello, y yo pues me limito a dar un poco las directrices, ¿no? Pero de todas maneras sí, es una cosa bastante difícil, y ahí ha habido que aprender unas habilidades que no tenía. Sí, porque he visto que, claro, te preguntan por cosas que no es el registro que se te vea más cómodo, porque te preguntan por Radio Televisión Española, por Cataluña, por materias... La política, antes, ¿qué te parecía la vida política o te interesaba? Sí, claro, las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Al final, al cabo, la política es pues la actividad de gestionar lo de todos, ¿no? Por supuesto que siempre hay que tener respeto con la gente que se atreve a eso. Hay, como en todas las profesiones o en todas las actividades, pues hay gente que te puede gustar más o menos, pero no se puede despreciar olímpicamente, por supuesto, a toda la gente que está en la labor de gestionarlo de todos. Y bueno, ya he estado en el Parlamento, y hay mucha gente perfectamente normal que se ha dedicado toda la vida a la política, y bueno, yo de nuevo pues trato de parecerme a los que me parece que lo hacen mejor, claro.
Luego hemos visto, hemos estado siguiendo algún material sobre tu trabajo y vimos cuando estabas en la Estación Espacial Internacional que tuviste una videoconferencia con el expresidente Aznar, que te invitó después a la Moncloa. Yo no sé si esa visita luego se llegó a concretar. Sí que estuve después, creo que 2 veces, me parece recordar. Y bueno, pues lógicamente pues hablamos de cómo funcionan las cosas del espacio, de cómo le va a la industria española y bueno, pues de todas las cosas que tienen que interesar al presidente del gobierno. Pero, Pedro, cuando estábamos también preparando esta entrevista, parte de nuestros oyentes son científicos que están en el exterior, que trabajan en el exterior y se conectan a España a través de este hilo de Ariadna, que es el programa. Y nos hablan de algunos problemas estructurales que tiene la ciencia española y por los que te quiero preguntar. El primer problema, la fuga de cerebros. Sabemos que no es malo vivir fuera un tiempo para ampliar conocimiento, pero también tenemos a numerosos cerebros españoles que están en el exterior. Tenemos a Izpisúa, tenemos a Carlos Duarte, tenemos a José Baselga, tenemos científicos muy importantes y, claro, muchos de los cuales no pueden volver a España a trabajar. ¿Qué medidas concretas? ¿Qué es lo que puede hacer el ministro de este ramo para que eso no deje de suceder? Desde luego que es muy importante y lo tenemos muy mirado. Está claro que tenemos una serie de programas que ayudan al retorno de las personas que están en el exterior cuando así lo desean y han acumulado una experiencia, ¿no? El programa Ramón y Cajal, por ejemplo, es una de las cosas que podemos hacer es incrementar el volumen de este programa y los recursos. Sin embargo, ha sido muchas personas las que han marchado fuera. En muchos casos, pues, como decías, no por adquirir experiencia, pero en muchos otros, pues, porque no veían la posibilidad de desarrollar su actividad científica en España. Y así lo mismo los ingenieros y así lo mismo, pues, mucha gente válida. La única manera real es ampliar nuestros recursos que utilizamos en I+D, como todo el mundo sabe, pues lo normal de un país que quiere estar en la punta y que quiere tener riqueza futura es entre 2 y 3%, incluso más, del Producto Interior Bruto. Estamos en España el 1,2%, pues ahí tenemos el problema. En ningún otro sitio realmente. Los científicos funcionan muy bien, las universidades tienen una gran calidad y quizás lo que nos falta es esos recursos. Claro, yo he visto muchas entrevistas que te han hecho y veo que hay problemas con los presupuestos, que hay problemas muy repartidos en muchas materias, pero claro, yo me preguntaba, ¿qué margen real tiene un ministro, para cambiar algo? ¿Dónde está el campo de acción? Porque además la legislatura no parece muy larga. No, voy a intentar, desde luego, y creo que el mandato que he recibido del presidente es que la inversión en investigación, desarrollo, innovación y en universidades pues es prioritario para el gobierno y bueno, pues quizá este año a lo mejor el incremento sea modesto, pero veremos a ver el siguiente. Creo que ahí ya sí que haremos un esfuerzo más grande. Lo que puedo hacer es permanentemente demostrar que es imprescindible que España cambie en ese sentido, y otra cosa que puedo hacer es tratar de pues llevar a buen puerto y llevar a su final un acuerdo que estaba bastante cerca de conseguirse por parte de todas las fuerzas políticas para que esto sea sostenible en el futuro. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Pedro, te voy a hacer una última pregunta porque cuando les hemos dicho a los oyentes que íbamos a conversar, ha habido mucho interés por un asunto, un revuelo por un fragmento de un vídeo en el que parecía que alababas la escuela privada. He visto que luego lo habías aclarado, pero claro, eso ya no ha tenido tanta difusión. ¿Qué es lo que piensa Pedro Duque de la escuela pública? Pues yo pienso, lo que siempre he dicho, que es importantísimo tener un sistema de educación que llegue a todo el mundo y con la máxima calidad posible, porque la gente más valiosa está distribuida por igual entre las familias de mucho nivel económico y las de menos, y por lo tanto la escuela pública es la base, digamos, del futuro y de la posibilidad de utilizar todo el talento. No sé, esto más o menos es lo que he dicho siempre. Pues Pedro Duque, en nombre de los oyentes te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada y nos ayudes a culminar así, a cerrar así esta temporada. Pedro Duque, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues es que es verdad, hubo mucha polémica con esas palabras, luego lo ha explicado en un montón de entrevistas después, pero estas son las cosas que ocurren en el mundo en el que estamos viviendo, que tienen más difusión las polémicas que la propia respuesta. A esto a lo que me refería al final, toda la polémica en torno a Pedro Duque fue después de unas palabras que pronunció. No sé si las habréis leído porque muchas estabais haciendo referencias a eso, pero ¿recordáis? Pues la educación privada siempre va corriendo por delante, intentando ofrecer una excelencia mayor de la excelencia que proporciona la educación básica pública, que cada vez también es mayor por el esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, pues realmente el esfuerzo debe ser muy importante en ese sentido. Tenéis que seguir corriendo delante de la escuela pública. De momento, pues tenéis esas 2 o 3 líneas, me imagino, de mayor centrado en los idiomas, que es por lo que yo tuve que llevar a mis hijos también a un colegio privado para que pudieran cambiar de país sin notarlo mucho. Bueno, pues esto fue la polémica. Después aclaró, además, su madre era profesora en un colegio público, creo, y él estudió en un colegio público. Y, bueno, el caso es que después de aquello explicó esto y por eso hoy le preguntábamos, porque lo habíais solicitado. El espacio, el mundo. Pero bueno, luego esta temporada también hemos hablado mucho de la prensa internacional, la forma en la que proyecta nuestra imagen los medios internacionales en el extranjero. Y lo hemos hablado durante muchas semanas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y hemos hablado durante muchas semanas sobre los medios internacionales, la forma en la que recogían noticias sobre España, y lo hemos hecho de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos para este último café de la temporada. Ahora llegan ya las vacaciones, Pai. Vas a tener que ejercer ahí... Bueno, tú tienes ahí 3 elementos de vigilancia. Cuando Pilar no monitoriza la prensa internacional, monitoriza a la familia, que no es poca cosa, pues tiene mucha tarea. No, lleva su tiempo, sí. Bueno, el caso es que hoy le he pedido a Pilar que nos ayude a hacer un repaso, porque hemos estado hablando durante muchos meses. Ha sido una temporada larga en la que han sucedido tantas y tantas cosas, y la manera en la que la prensa internacional pues ha ido recogiendo todas estas noticias. Y claro, la gran crisis que ha vivido el país ha estado relacionada con Cataluña. Esto ha sido además un tema de muchísimo interés para la prensa extranjera, ¿no? La verdad es que ha sido tanto interés que incluso ha habido algunos medios internacionales, la RTP, que a final de 2017 lo eligió como la noticia internacional del año. Es verdad que desde el 1 de octubre, antes del 1 de octubre, ya habían estado pendientes de lo que sucedía en Cataluña, pero las imágenes de las cargas policiales el 1 de octubre fueron portada casi unánime en todos los medios internacionales y como que provocaron un auténtico boom y un auténtico shock en el mundo de qué estaba pasando en España, ¿no? Es verdad que fue un poco el catalizador del interés. En un primer momento, además, me sorprendió mucho esas imágenes, esa reacción de violencia. Era lo que destacaban en todos los titulares, pero desde el New York Times, del Financial Times, Le Monde, el Frankfurter Allgemeine, todos los medios importantes, como incluso medios de Namibia, de Sri Lanka. Es verdad que ha sido noticia en todas partes. Es cierto que en un primer momento, además, llamó tanto la atención que el gobierno de España utilizara esos medios para reprimir a sus propios votantes que la crisis catalana y digamos los argumentos y las reclamaciones catalanas se vieron con cierta simpatía. Luego ha ido, en fin, como han estado tan pendientes de todo lo que ha ido sucediendo y han estado recogiendo absolutamente todo, ¿no? Desde la Declaración de Independencia, el 155, el exilio de Carles Puigdemont y de otros líderes independentistas, todo lo que ha ido pasando, su detención luego en Alemania ha sido noticia muy destacada además en todos los medios, porque ya os digo que han estado con el foco puesto. Luego ya, digamos que ha habido muchos editoriales y muchas reacciones en los dos sentidos. Al principio, digamos, la forma de comunicar del gobierno español
que prácticamente fue no comunicar nada, pues dio todo, digamos, el espacio de la opinión pública a los argumentos de los independentistas. Luego, se fue un poco matizando las cosas, empezaron a prestar atención, se dieron cuenta de que no era quizá una crisis de blancos y negros, que había muchos matices. Ha habido muchos editoriales que incluso han un poco recogido los argumentos del gobierno, pero sigue habiendo una sensación de que esta es una crisis que España tenía que negociar, que no podía haber llegado hasta donde ha llegado, y muchas apelaciones. Había editoriales muy llamativos del New York Times, por ejemplo, pidiendo que se volviera a negociar, que no podía ser esta la manera de solucionarlo. De The Times, el diario británico, que incluso habló de mano dura, pidió que dejaran volver a Puigdemont. Es verdad que ha sido un tema que ha captado y que ha estado en todos los medios. Luego había un artículo a principio de año de The Economist que describía un poquito cómo iba a evolucionar y cómo estaba evolucionando el tema, ¿no? Que dejaba una frase que algo así como que en este 2018 la crisis catalana va a mutar de aguda, que es lo que fue a finales de 2017, a crónica, ¿no? Que es un poco el estado en el que estamos ahora. Aunque ahora hay cierta esperanza de que pueda haber un deshielo después de la reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra, de que las cosas se puedan un poco encauzar en una vía un poquito más, digamos, de negociación o de no tanta violencia ni tanta tensión. Bueno, y entre otras noticias también nos hemos encontrado con feminismo. Claro, todo este despertar del feminismo internacional, esto ha tenido mucha acogida en la prensa internacional también, ¿verdad, Pilar? Muchísimo. Desde el 8M, que la huelga feminista, que fue destacada en todos los medios, es verdad que había un llamamiento a la huelga en todo el mundo, pero casi todos los medios se fijaron en lo que había pasado en España, ¿no? En el hecho de que hubiera una huelga general, fue noticia en el New York Times, el Financial Times, la CBS, la BBC, la CNN, todos los medios lo destacaron como un fenómeno histórico, ¿no? Que llamaba especialmente la atención. Es verdad que todos los temas sobre los derechos de las mujeres que ha habido en estos meses en España también han llamado la atención y han sido noticias. La sentencia de la manada causó muchísima atención, sobre todo por el movimiento y, digamos, el rechazo y la indignación que provocó, ¿no? Las protestas fueron recogidas por The Times, The Guardian, el New York Times también. Hablaron además de que la crisis judicial que había desatado por esa indignación provocada, y la BBC incluso lo comparó con el Me Too español. O sea, que todo esto ha tenido mucho eco. Y luego el tema del feminismo, el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez eligiera a 11 mujeres para ser ministras, todo esto realmente ha colocado a España en una posición de vanguardia. De hecho, por ejemplo, incluso al hablar de, por ejemplo, el Viernes Negro en Televisión Española, cómo empezó, algunos medios lo achacaron destacando que las mujeres de Televisión Española era que lo habían iniciado. Sí, es verdad que queda un poco la sensación fuera de que el feminismo español se ha despertado. Incluso me llamó la atención un artículo de Le Figaro, el diario francés, que lo comparaba un poco con el movimiento feminista francés y decía que, a diferencia del suyo propio, el español no era blando y tenía una capacidad de movilización muy superior a la que, por ejemplo, tenían en Francia. Es decir, que es verdad que el tema de las mujeres y el feminismo en España ha llamado mucho la atención fuera. Y también inmigración, ¿no? La prensa internacional lleva todo el año alertando de que España es la nueva puerta de entrada. También se han referido mucho a toda la crisis con el Aquarius, ¿no? Sí, ha sido uno de los grandes temas. Yo, cuando estaba preparando aquí un poco el repaso de la temporada, me puse a mirar y realmente desde que empezamos, los medios han estado resaltando eso, la cantidad de llegadas que empezaba a volver a ver a España por mar, después de unos años en los que parecía que Italia y Grecia habían ocupado el foco y digamos, habían recibido el gran flujo. La ruta española o la ruta del Mediterráneo occidental, como la llaman en los medios internacionales, volvía a abrirse, volvía a coger cada vez más fuerza. Y últimamente, estos últimos días, lo hemos vuelto a ver, ¿no? Con todas estas noticias de la cantidad de inmigrantes que han sido rescatados. Esta semana, pues un montón de medios resaltaban, por ejemplo, que España en un solo día había rescatado a 500 inmigrantes en el mar, que en el primer semestre había superado las llegadas de inmigrantes por mar en España, había superado las de Italia y Grecia. Existe la sensación de que España vuelve a ser un poco la puerta de entrada a Europa, un poco con, digamos, el cierre de los puertos en Italia, toda esta crisis que hay, política, social.
también llama mucho la atención fuera que a pesar de esto y que a pesar de que España es una de las, digamos, de las fronteras terrestres, como dicen, con Ceuta y Melilla, y uno de los puntos más sensibles, se destaca mucho en los medios internacionales que tiene un enfoque propio. En este caso, por ejemplo, la decisión de Pedro Sánchez de acoger al Aquarius causó mucha... O sea, fue muy bien recibida, no sabría qué adjetivo ponerle, pero fue muy bien recibida. De hecho, por ejemplo, un diario italiano, La República, hablaba de elección española, ¿no? De cómo ante el cierre de los puertos, pues la decisión del gobierno español de acoger el Aquarius y de dar una salida a esta crisis humanitaria había sido muy, muy elogiada casi. Y es verdad que de todas formas muchos medios han calificado de ejemplar la actitud española en este tema, pero han denunciado que las infraestructuras y que el sistema de acogida a los inmigrantes en España está en situación, crítica, que España va a tener muchos problemas si se mantiene este flujo de inmigrantes. En este sentido sí que es verdad que la inmigración y todo lo que supone la crisis política, el papel de España, todo esto está en el foco de todos los medios internacionales. Claro, luego ha habido muchos otros temas también, el cambio de gobierno, los recortes a la libertad de expresión, las sentencias de cárcel contra raperos, la censura en Arco, también bastante de memoria histórica, el Valle de los Caídos, también desde principios de año la prensa internacional ha estado diciendo que se intuían cambios en la mirada, todo el asunto de la exhumación de los restos, ¿no? Ha habido un bloque de noticias así como muy destacado. ¿Qué es lo que más destacarías, además, que ha tenido repercusión? Pues sobre el Valle de los Caídos a mí me llama la atención eso, que desde principios, desde que se dieron la posibilidad de que exhumaran restos de los hermanos La Peña y de otras familiares, los medios internacionales han estado pendientes de ello, y ahora con la posibilidad de que se exhumen los restos de Franco, sí que por fin hay esa sensación de que España puede afrontar este tema pendiente que tiene. Con el tema de la libertad de expresión, es verdad, ha tenido muchísimo impacto, sobre todo las sentencias contra raperos, que se juntaban además a sentencias anteriores contra Cassandra Vera, contra César Strawberry. Hubo un reportaje, de hecho, en el Washington Post que era algo así entre signos de interrogación: a prisión por cantar, y resaltaba eso, ¿no? Que raperos en España estaban recibiendo sentencias de terrorismo. No han llegado realmente a decir que la libertad de expresión estaba en cuestión, pero sí lo han dejado caer, digamos, un poco que el debate estaba ahí, ¿no? ¿Dónde estaban los límites? Esto ha llamado mucho la atención. Y luego sobre el cambio de gobierno, también es verdad que ha sorprendido, igual que sorprendió aquí en España, el hecho de que al final Mariano Rajoy terminara cayendo. Fuera también les ha llamado muchísimo la atención. Todos destacaban además que había sido por la corrupción. A mí me llamó la atención cuando estaba haciendo un poco el resumen eso, ¿no? Que casi en cada titular era, el gobierno de Rajoy termina cayendo por la corrupción, que es algo que a veces nos decían los corresponsales. Dice, sí, en España hay muchos casos de corrupción, pero como no tienen consecuencias, fuera quizá no llaman tanto la atención. En este sentido, pues ahora sí ha llamado la atención que el gobierno de Rajoy haya caído por este asunto. Y luego, como os decía, igual que con el Aquarius, en general el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una acogida espectacular en los medios internacionales. Sus primeras decisiones nombrando a tantas mujeres, decidiendo acoger el Aquarius, intentando un deshielo en Cataluña. Ha habido artículos súper elogiosos hacia él. Incluso había alguno que la NPR, por ejemplo, decía: no solo señor guapo, sino que está realmente señalando un cambio de rumbo y está adoptando un nuevo camino. En otro sitio en político le comparaban con Trudeau. Veremos a ver dónde sigue todo esto, dónde nos lleva, pero de momento ha sido realmente muy bien acogido. Claro, ya veremos a ver, porque la legislatura realmente empieza ahora, y una cosa son los símbolos y los gestos, pero ahora tendrá que concretar cuál es su capacidad de acción y a qué está dispuesto a llegar el gobierno de Pedro Sánchez. De momento estamos viendo alguna noticia de última hora. Abstenciones de Unidos Podemos y Esquerra Republicana abocan al fracaso en la votación de los objetivos de déficit. Dicen desde Unidos Podemos, desde Esquerra, que son presupuestos diseñados o objetivos de déficit diseñados para contentar al Partido Popular. Bueno, el caso es que todo esto, cómo será el gobierno de Pedro Sánchez, cómo será este otoño caliente, de eso vamos a tener, pero esta ha sido una temporada en la que hemos visto todas estas noticias sobre la mesa, y luego hemos hablado también de qué otras grandes noticias llevaban las portadas de los periódicos no relacionados con España. Y en estos días, eso sí, antes de que acabemos, Pilar, sí que me gustaría, porque ha habido algunas noticias también en la prensa internacional que han sido muy destacadas en estos días, ¿no?
Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con la comunicación, pero... Ahora te oigo, Fer. Discúlpame. No, que te decía que también hay otras noticias que ahora han tenido repercusión sobre los últimos días, pero repercusión en la prensa internacional no referidas a España. ¿Cuáles han sido? Bueno, como siempre, todos los asuntos de Donald Trump. En Francia tiene mucha repercusión un escándalo que tiene el presidente francés con un responsable de seguridad. Cada medio, de hecho, me preguntabas también si había tenido mucha repercusión en el tema del agua, del descubrimiento de agua en Marte. La verdad es que para ser una noticia tan importante ha tenido una repercusión, pero relativa, ¿no? Muchos medios se han centrado un poco en, como tú decías, los estornudos locales. En este caso, pues, en Francia el escándalo con el responsable de seguridad de Macron, en Estados Unidos Trump, los incendios en Grecia también, que eso no son un estornudo, han tenido mucha repercusión, pero el agua en Marte sí que lo han destacado los medios, pero mucho más tímidamente, ¿no? Así como el único medio que le ha destacado realmente, que le ha dedicado su portada, ha sido The Independent, el diario británico. El New York Times lo llevaba en un faldón, los medios italianos, como además el equipo que lo había descubierto era italiano, también lo han resaltado, pero vamos, han estado más pendientes de otras historias, de los incendios en Grecia y de los, digamos, las noticias un poco políticas de cada país. Pues Pilar de la Peña, que descanses mucho en este verano, que cojas muchas energías, muchas fuerzas para el año que viene. Tienes una legión de admiradores, de gente que te tiene un montón de cariño y que están todo el día reclamando que pases más tiempo con nosotros. Yo no me atrevo a decírtelo más, pero sí que a lo mejor deberíamos pensar llamarte de vez en cuando, aunque sea para ver cómo estás, porque si no, la legión de seguidores nos van a empezar a morder por los pies. Pero que descanses mucho. Pues que sepan primero que el cariño es mutuo. Ya sabes que para llamarme siempre estoy aquí, o sea que... Bueno, que disfrutes mucho de tu familia y que descanses mucho este verano. Pilar, cuídate mucho. Igualmente. Bueno, igualmente pues... a todos, que paséis buen verano y ahí estaremos a la vuelta para seguir con tantas ganas como hasta ahora. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola, estás sobre esa balsa a la deriva. ¡Wilson! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! ¡Wilson, lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¡No puedo! ¡Wilson! ¡Wilson! Ay, Náufrago, Cast Away. Es una película dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, estrenada en el año 2000 y habla de un empleado de FedEx que siempre está mirando su reloj, controlando su tiempo, siempre observando el tiempo. Llega a establecer una relación con su mujer que se basa en eso, casi en organizar las reuniones como si fueran citas de trabajo, obsesionado por el tiempo. Es una gran metáfora la historia, tiene muchas, pero es una gran metáfora porque, bueno, pues habla de los procesos de desconexión, a veces de los cambios en la vida que se nos producen y cuando crees que has caído muy bajo, que estás hecho polvo, que ya no puedes más y surgen todas las oportunidades porque nunca sabes, como dice el protagonista, como dice Tom Hanks, nunca sabes lo que te va a traer la marea al día siguiente. Es una película maravillosa, es una de mis películas favoritas. Dice por aquí, ay, es que
me angustia. Es una película que la atmósfera me angustia muchísimo. Depende del estado de ánimo, dice Eva. Dice, no puedo, es que me agobia mucho la película. Depende un poco del estado de ánimo con el que te pille y las lecciones que estés dispuesta a extraer. Te lo digo, Eva, porque tiene un montón de lecciones que se pueden extraer. María Navarro, ¿qué te ha parecido la película? Bien. Ya la había visto, yo creo que igual la habría visto incluso 2 veces antes. Lo que pasa que mi memoria pues es como la de Dori, ¿no? Pero sí, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre el tiempo, pero ya he visto que tú tenías otras reflexiones sobre esta película, pero bueno, también es lo bonito del Videoforum, que cada uno extraemos el jugo que consideramos de cada película. 627 003 no, 0, vamos a repetir este asunto. 627-002-002 627-002-002 es el WhatsApp. Pero ya despegado. Yo ya despegado, yo estoy ahí en el proceso. No, pero una cosa, vamos a ver, a mí me apasiona que hagamos un ejercicio, toda la audiencia, ¿no? Que tengamos un proyecto común durante la semana, que la veamos y así cada uno puede aportar su perspectiva. Hay mucha gente que la ha visto y no la ha querido volver a ver y entonces le recordará, el que tenga la memoria muy fresca en la película. Además, esta semana la pusieron por televisión, la pusieron en televisión. Vimos que alguien lo tuiteaba también. Pero la película, una cosa que nos ha demostrado este ejercicio colectivo que hacemos del Videoforum, es que las películas se han convertido no solamente en una nueva forma de nuestra cultura para retratar algunos de los aspectos de la vida moderna, de las preocupaciones actuales, pero además todos tienen estructuras similares internas y entonces es muy llamativo y este ejercicio, pues bueno, a veces nos permite descubrir cómo una misma película es capaz de provocar sensaciones diferentes a la gente e incluso lecturas diferentes, a pesar de que tenga metáforas que son muy claras y sin embargo, pues obtenemos, y eso es la magia de este ejercicio, ¿no? Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Qué os ha parecido a vosotros la película? El tiempo es un tirano implacable. No le importa si estamos sanos o enfermos, hambrientos o borrachos, si somos rusos, americanos o incluso marcianos. Es como el fuego, puede destruirnos o calentarnos. Por eso, en cada oficina de FedEx hay un reloj, porque vivimos o morimos en función del tiempo. Nunca le volvemos la espalda y nunca jamás cometemos el gran pecado: perder la noción del tiempo. Hora local, las 13:56, así que tenemos 3 horas y 4 minutos para acabar la clasificación de hoy. Eso es lo que tenemos. Ese es el tiempo que tenemos antes de que ese pulsante infatigable capataz despiadado nos lleve a la quiebra a todos. Alguien que vive obsesionado por el tiempo, que marca mucho los márgenes. Claro, también detallan una relación. La película es de la relación de amor, incluso de la distancia, del proceso de desconexión de esa relación. Y hay una gran metáfora aquí, habla de esa relación. Él no tenía tiempo para ella y siempre mirando el reloj, siempre atento, pero ella se produce. Ya veréis cómo la película además estaba llena de metáforas, porque en la película os daréis cuenta que uno de los elementos que más protagonismo tiene es un dolor de muelas que le entra en la isla y que describen con bastante intensidad porque tiene una muela que tiene que sacársela y entonces es bastante desagradable la forma. No ahorran detalles, CMX no ahorra detalles en este pasaje. Bueno, resulta que es que la mujer se había ido con un dentista. Y todo esto, todas estas metáforas están hiperconectadas, claro, se nos pasan bastante desapercibidas, pero están bastante relacionadas. Es el proceso de desconexión de su separación, de la del protagonista con la mujer, y cómo ya pasando una terrible angustia, pues va encontrando la salida a eso. Esa es una de las historias que cuenta, pero el proceso de desconexión está muy relacionado con otras pérdidas, con la pérdida de un familiar, con un montón de cosas a las que uno se ata en la vida y poco a poco va saliendo de eso, ¿no? Pero vivía obsesionado por el tiempo. Claro, todo esto se dinamita en el momento que tiene un accidente aéreo y queda náufrago en una isla, solo, en solitario. Es una película que llamó mucho la atención el cambio de aspecto del personaje, porque empezó la película con muchísimos kilos y adelgazó muchísimo. Y entonces pues tuvo que, claro, se tuvo que rodar en dos tiempos diferentes para permitir eso. Y la transformación de Tom Hanks es absolutamente brutal, es absolutamente salvaje. Luego también a mí me gustaba mucho la reflexión, y yo creo que en esto coincido también con Nacho Scursel, que acaba de poner un tuit. Y dice, la metáfora de Wilson es brutal, dice, porque el ser humano es un ser social. Dice, si bien parece una locura hacerte amigo de una pelota, el objetivo es enloquecer.
Y es muy importante. Wilson. Bueno, pues Wilson, es verdad que yo cuando la vi por primera vez, yo creo que ni reparé en, pensé, claro, tienes que inventarte algo para estar entretenido, no, pero tiene algo mucho más reflexivo y mucho más profundo, que es que nuestro cerebro necesita comunicarse con otros cerebros. En este caso era con una pelota, pero sobre todo era hacer una locura para no enloquecer, ¿no? Me gusta muchísimo cómo lo explica Nacho Escursell. Y luego también la lucha entre la desesperación y el instinto de supervivencia, ¿no? De no caer en esa desesperación, y yo creo que gracias a eso le aflora el instinto de supervivencia. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Vimos Náufrago hace un par de días y las cosas en las que me ha hecho pensar, para comentar, sobre todo se refieren a otras películas. De entrada, me hace pensar en Capitán Fantastic, en esta capacidad de sobrevivir que él tiene que desarrollar obligatoriamente. Es esa capacidad de supervivencia que el padre ha imprimido en sus hijos. Por otro lado, muy al principio, cuando él está en la isla y está tan solo, hay una escena de una belleza increíble, pero en ese momento el mar para él no es belleza, es una amenaza. Y me ha hecho pensar también en lo que supone el Mediterráneo para las pateras, para toda esta gente que huye. Cuando él vuelve, creo que falta alguna escena a lo largo de la película que nos explique cómo vive ella la situación, dar la otra cara de la moneda, aunque entiendo que la intención del director era centrarse en él. Y cuando él vuelve, me hace pensar en dos películas. Una, en La vida sin mí. Mi vida sin mí, de hecho. La vida sigue sin nosotros. Nosotros no somos el centro del mundo. Y cada uno continúa su vida. Y después, el momento del coche. Ese momento en que ella tiene que decidir si se queda con él o se vuelve con su marido. Fernando, esto es Los puentes de Madison. Felices vacaciones, que ya llegan. Es verdad, ese es un momento también muy repetido en el cine, el momento de las decisiones. Ella sale corriendo de la casa y se irá con él a volver al tiempo pasado, al tiempo que habían abandonado. Ahora que ya han hecho todo el proceso de superación, de supervivencia, ella ya tiene su vida, él también tiene una nueva vida porque ha aprendido. Es el viaje del héroe, vuelve con nuevos conocimientos, vuelve después de haber conocido las profundidades del alma humana, pero ya viene con unas nuevas herramientas y de hecho tiene una lección aprendida increíble que ya le va a acompañar toda la vida, ¿no? Lo que aprendió en aquella isla, ¿no? Pero fue un proceso muy duro, durísimo. Me gusta mucho la lectura que hace Sirene, y porque veo que es verdad que cada uno extraemos unas conclusiones, ¿no? Pero es verdad, imaginaos, en una isla desierta, te atas a una pelota, que además es una imagen también muy metafórica de la propia existencia. Siempre necesitas a alguien con quien conversar y es su propia sangre. Es la herida que ha quedado marcada en la pelota, porque se hace una herida cuando está tratando de hacer fuego, tratando de pescar, y se hace una herida muy profunda, y como coge la pelota lleno de rabia, pues deja impresa su mano y queda un rostro, y es el elemento con el que se comunica durante todo ese tránsito hacia el conocimiento, hacia el descubrimiento de la superación. Pues solamente habla con la pelota, pero va conquistando una persona que es muy llamativo, porque el personaje, es verdad, no solamente se ve un cambio de su aspecto, se ve un cambio de personalidad, un tipo pragmático, que está cargado de resignación cuando cae en la isla, pero también muy pragmático, que va estableciendo su lucha por la supervivencia. Al principio aparece torpe, regordete en la isla, no es capaz de dar pie con bola, y poco a poco se va construyendo en esa lucha por la superación, va aprendiendo también, va aprendiendo a luchar, y va aprendiendo a hacer fuego, y va conquistando pequeños territorios, y eso se produce muy poquito a muy poquito. ¡Lo conseguí! ¡Fuego! ¡Esto es! ¡Arde! ¡Vamos! ¡Time to activate this crew! No time to wallow in the mire! Try no, we can only lose! Pascal!
Ah, cómo encontrar un elemento al que agarrarse. Qué gran conquista. Simplemente ha conseguido hacer fuego. Que, por cierto, yo veía esta escena. Yo hice un curso de supervivencia. He contado esto alguna vez. ¿Cuántas veces he contado esto ya? Pero aprendimos a hacer fuego. ¿Tú sabes que yo sé hacer fuego con 2 palos? Uh-huh. Sí, pues todo lo que ponen en las películas, aquí es la que mejor lo retratan. O sea, puedes estar 5 días frotando el palo. Eso que dicen, no, llegas con un palito. Sí, el listo del palito que venga a hacerlo delante de mí. Porque tardas, o sea, es imposible. Para empezar, no vale cualquier madera. Tiene que ser una madera dura y una madera muy compuesta de forma muy dura y una madera blanda. Tienen que ser tipos de madera específicos. Hay que saber con mucha precisión hacerlo y es un ejercicio físico absolutamente desastroso, absolutamente agotador. Bueno, pues ahí consigue hacer fuego y sobre todo consigue conquistar un pequeño terreno, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho porque genera bastante empatía y te plantea muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre a Wilson, ¿no?, esa pelota, es porque pues hay varios paquetes de FedEx que se han quedado en la isla. Y lo que me hizo plantearme es qué artículos serían útiles en una playa desierta. Y vi que más de los que pensamos, porque en realidad él se encuentra con una pelota que le sirve para no enloquecer, se encuentra con unos patines para patinar sobre hielo que acaba siendo su dentista y se encuentra con un vestido horrible, además, que al final le sirve incluso también para pescar, porque pues con una serie de palos hace una especie de red y consigue alimentarse. Es decir, que con 3 elementos que no pensarías que sirven para salvarte la vida en una isla, pueden conseguir salvártela. La película también va de eso, también va de aquellas cosas que no parecen relevantes, pueden serlo. También, fíjate qué paradoja, ¿no? El dentista, que es con quien se casa la mujer, resulta que ese dentista es el que le salva en la isla, ese dentista, que es una cuchilla contra la que se golpea, ¿no? Se golpea, pero también eso le salva la vida, o ese viaje de bailarina. Pero tiene un paquete, es el único que no abre de todos los que lleva. Un paquete de FedEx que le va a acompañar toda la película, porque las personas necesitan tener un objetivo, tener algo en la mente. Esto es una gran lección, tener un propósito para salvar tu vida. Quien tiene un propósito tiene una oportunidad. Quien tiene un propósito, quien tiene un proyecto, tiene una esperanza. Y esa es una gran lección, y es muy cierto. Los seres humanos necesitamos propósitos. Y cuando nos vemos asfixiados, cuando nos vemos sufriendo, cuando nos vemos pasándolo mal, tenemos que buscar cuál es el propósito. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es ese proyecto que tienes ahí aparcados? Para él el gran proyecto es salir de la isla para entregar ese paquete, porque eso le mantiene conectado con su esencia, con su responsabilidad, con lo que él se sentía orgulloso de ser, pero también porque tiene algo por lo que sobrevivir, ¿no? No solamente es la foto de la mujer a la que va mirando, que se va desgastando también con el paso de los días, que se va, ese reloj que queda parado además en el día que se separan, que queda detenido en esa hora. Pero él confiesa al final de la película, gran spoiler, este paquete salvó mi vida. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Hola, cafetera. En la película Náufrago, que tiene muchas lecturas, ahora que nos vamos a ir de vacaciones, para que nos vayamos con un poquito de optimismo, a mí me gustaría destacar la de que hay que saber ser paciente, hay que saber esperar, incluso cuando las situaciones sean más complicadas, porque siempre va a volver a amanecer y nunca sabes qué puede traer la marea. Un saludo. Es que ya sé que esta escena es la que más te gusta. Lo voy a repetir en bucle. Sí, porque es el momento... Para empezar, me parece que retrata muy bien el clima de hoy del programa. Pero es un momento cargado de mensajes, lleno de mensajes, tiene millones de mensajes. Para empezar, él se ha agarrado a la vida, se ha agarrado a esa pelota. Pero si quiere sobrevivir, tiene que soltarla, tiene que dejarla ir. Y tiene que elegir entre la vida o la muerte. O agarrarse a la pelota y seguir nadando en su dirección y perder la balsa, en cuyo caso muy probablemente morirá en el mar, o volver a la balsa y dejar que la pelota siga su curso. Es una metáfora absolutamente maravillosa, absolutamente impactante. Por eso digo, para mí ha sido siempre... Me da un poco de pena que la hayamos elegido, ha sido pura casualidad para esta semana, porque para despedir la temporada, porque yo la habría puesto para abrir la temporada del año pasado, porque creo que las lecciones son muy numerosas, ¿no? Y que podemos extraer muchísimos mensajes. Pero como el cine de Hollywood es así, y es tan bueno el cine de Hollywood en algunas ocasiones, nos cuenta muchas pequeñas cosas sobre
sobre la vida, ¿no? Y entonces a mí y esta escena, yo quería poner un Wilson en mi ventana. Creo que lo hemos captado. Pero te has dado cuenta que la pelota va envejeciendo también en la isla. Sí. Y que se va ensuciando, pasa más de 4 años. Es una historia basada en hechos reales. Es una historia fantástica porque además tiene algo de realidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho el audio de este oyente hacía referencia, ¿no?, a ser paciente, a tener esperanza, porque como dice el protagonista, nunca sabes lo que te va a traer la marea. Esa es como una de las reflexiones finales de la película. Pero luego también me gustaba, Maese Ciprés dice, un detalle de la película es cuando le dicen que le enterraron y que pusieron algunos objetos en su ataúd, objetos fríos y banales. Y entonces se plantea la pregunta de ¿qué recordarán de ti cuando no estés? ¿Qué harían tus amigos y familiares, no? Claro, es que a él le dicen, él dice, pero ¿y qué pusisteis en el ataúd si no teníais un cuerpo que enterrar? Y entonces empezaron a decir como objetos, bueno, pues sí, un disco de música, no sé cuántos. Entonces como cosas muy materiales, pues eso, muy banales. Y él sí que se queda como diciendo... ¿Qué echaréis en mi ataúd cuando yo no esté, Mary? Digo yo que estarás allí. Una pelota de Wilson. Como dijo mi amigo Nico, no le quiero llamar ahora, pero como dijo mi amigo Nico, mejor tú que yo. Pues, ¿sabes? Digo yo que estarás ahí con otros amigos y con algunos oyentes. ¿Qué echaréis en el ataúd? Espero irme yo antes que vosotros, porque si os vais todos antes que yo también sería un drama. Pero, hombre, espero vivir muchos años. Pero es verdad. O sea, será un momento así como de despedida y... Oye, ya que no lo podré ver, pues... Es una pregunta difícil de contestar, porque lo que recuerdas de una persona no suelen ser cosas materiales y tangibles. Suelen ser cosas abstractas, sentimientos, recuerdos, ¿no? Porque en la película le entierran. Claro, ponen un ataúd, claro, vacío. Claro, pero ponen un ataúd con 4 objetos dentro y... Pero vamos, que yo quiero ser incinerado, o sea, que yo ya lo he dicho. Donar los órganos que se puedan donar y ser incinerado. Y ya las cenizas, pues ya lo que no sé muy bien es dónde les pueden echar. Allí donde fuimos felices. Pues fíjate que yo no sé, en Castellote o en el río Charente, allí en Francia, que está muy bien. Un micrófono, dice Repopstar. No, algo que me conecte con la cafetera. ¿Qué podría ser? Algo que simbolice a la audiencia cafetera. No lo sé. Algo de la resistencia. Podría ser una cafetera. Sí, me gusta una cafetera. Sí, podéis poner mis cenizas en una cafetera y preparar un buen jardín con porros y cervezas. Podemos mezclar tus cenizas con café. Con marihuana, no. Mira, ya lo tengo clarísimo. Podéis mezclar mis cenizas con marihuana y fumároslas. Una cafetera y muchas tacitas. Y decir, qué mundo tan convulso. Qué mundo tan convulso, cambiante. Querido Fernando, ahora que no puedes escucharnos. Gracias, y vosotros mientras de juerga. Pero sí, mira, un montón de pequeñas tacitas y una cafetera. Eso sí sería precioso. Eso sí me gustaría. Ay, Wilson, sí. Podríamos beber café Berlín. Poco más, porros y cervezas. Ya que yo no lo disfruté como... disfrutaremos por ti lo que tú no disfrutabas, dirás. O podéis tirar mis cenizas en un váter público también, como hicieron en Capitán Fantastic, que también sería... Pero bueno, en todo caso, como son días de despedida y esta película es tan propicia para eso, para tener un poquito de nostalgia cuando nos vayamos a marchar, cuando nos vayamos a despedir. Bueno, pero todavía queda un poquito de programa porque, claro, ¿qué más nos enseña esta película? ¿Qué otras cosas nos evoca? Unos apuntes sobre Náufrago. Siempre me ha llamado la atención que todo lo cuenta en tiempo real, mostrando qué hace y por qué hace pues cada cosa en cada momento, cómo hace las cuerdas, cómo se las arregla para comer, cómo hace sus necesidades, todo. Y ya cuando está a salvo, habla sobre el suicidio. Y es lo único en toda la película que lo cuenta en modo flashback, como si tuviera una especie de censura. Otra cosita que me ha llamado la atención hay noticias estos días, las playas de las islas desiertas en realidad están llenas de mierda, están llenas de plástico, de desperdicios, como las playas de las ciudades, la mañana de San Juan. Y una última cosita, yo sugiero para este verano La iguana, de Alberto Vázquez Figueroa, que es algo parecido pero sin querer, es un hombre que sí que se va a vivir a una isla desierta porque él quiere, porque el mundo le trata mal.
y desde allí hace su propia ley, sus propias normas y bueno, se intenta vengar del mundo. Un saludo. Es muy bueno también, muy, muy bueno. Pero, oye, me encanta Maese Ciprés, dice, Fer, una plaquita que ponga me he portado mal. Pero me la tienes que hacer tú, Maese, y que tenga una cafetera, una silueta cafetera como la que nos hiciste de logo tan bonita. Una plaquita con una cafetera y que ponga y me he portado mal. Y sí, porque es un gran consejo, portaos mal, que no vivimos tanto tiempo, amigos, y Wilson se va. Pero es verdad ese momento que describías, que decías, en el momento en el que cuenta que se suicida, la idea de suicidarse es una de las reflexiones final, lo está contando entre amigos, luego hay algunos momentos de encuentro. Vamos a ver, la historia es la historia de un repartidor de FedEx que tiene un accidente aéreo, que se queda perdido en una isla desierta, su mujer y todos sus amigos le dan por perdido, celebran ya el funeral, pasan 4 años, pasan un montón de meses abandonado en la isla, se ve todo lo que tiene que hacer para sobrevivir, su mujer encuentra otra pareja, es un dentista con el que se casa, con el que inicia una nueva vida, pero él consigue salir adelante luchando contra los elementos, consigue salir adelante también por una voluntad indestructible de supervivencia, que es la que tiene al final el alma humana ahí guardada, y porque hay un momento que en lugar de resignarse y dejarse morir en la isla, decide que tiene que cruzar, atreverse a tomar la iniciativa y cruzar ese muro de coral que tan agresivo parece en un primer momento y lanzarse al mar para buscar ayuda. Lo hace, lo consigue y vuelve a su vida y entonces se encuentra con que su mujer ya lleva otra vida, con que el tiempo ya es otro. Pero ha aprendido tanto en la isla, ha aprendido que gracias a que siempre confiaba en que la marea podía traerle algo nuevo, pues ahora tenía que estar igualmente confiado. Su mujer ya tenía otra vida, pero ¿qué será lo que me traiga la marea al día siguiente? Es tan metafórica la película que hay un momento que se encuentra en una bifurcación de caminos, entre dos caminos, y tiene que elegir. Y además los caminos son así. Cuando uno elige en un camino, descarta el otro y lo pierde. Pero puede elegir ese camino. Bueno, la idea que le expresa a sus amigos cuando ya ha vuelto de la isla, rodeado además de cosas que en la isla eran elementos puros de supervivencia y que allí ve, como en toda esta sociedad en la que vivimos tan excesiva, pues todas estas gambas colocadas en grandes fuentes y todos estos alimentos que para él eran pura supervivencia y que ahora los ve ahí colocados, y ya sentado con sus amigos les expresa eso. Lo único que podía elegir, lo único que podía controlar era el cómo, el cuándo y dónde iba a pasar. Así que fabriqué una cuerda y subí hasta aquella cima para ahorcarme. Pero tenía que probarlo. Claro, ya me conoces. Y el peso del tronco rompió la rama del árbol, así que ni siquiera pude matarme como yo deseaba. No tenía poder sobre nada. Fue entonces cuando una sensación me envolvió como una cálida manta. De algún modo, entendí que tenía que sobrevivir como fuera. Tenía que seguir respirando, aún sin motivo para la esperanza. La lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo. Y eso es lo que hice. Sobreviví. Seguí respirando. Y un día esa lógica resultó estar equivocada, porque la marea trajo una vela con que navegar. Y aquí estoy, de vuelta en Memphis, hablando contigo. Tengo hielo en mi vaso. Y he vuelto a perderla otra vez.
Claro, porque luego la vida es cíclica y las cosas vuelven a pasar, pero ya hemos aprendido algo. Estoy muy triste por no tener a Kelly. Pero me alegro de que estuviera conmigo en aquella isla. Y ahora sé lo que debo hacer. Seguir respirando. Porque mañana volverá a amanecer. Y quién sabe qué traerá la marea. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, cafeteros? Bueno, yo os quería contar una anécdota real sobre la película Náufrago, que no es análisis de la película, la vi hace muchos años, me gustó mucho. Bueno, tengo un muy buen amigo que es un alto directivo de FedEx en Europa, y en su día, cuando salió la película, él me comentó pues un par de datos que me resultaron muy curiosos y seguro que os gustarán. Me dijo que porque yo comentando sobre la película le dije, oye, ¿cuánta pasta ha pagado FedEx para salir en la película? Y me dijo que no había pagado nada, que había ido Tom Hanks directamente, que es el productor de la película, y que les había dicho que quería que fuera FedEx. No cobró nada a FedEx, porque FedEx, digamos, como es la compañía americana por excelencia, y bueno, y viene un poco del Pony Express y toda esta movida, pues quería que fuera FedEx la compañía que apareciera ahí. Y luego me contó otro par de cosas curiosas. Me dijo que en efecto FedEx funciona como una compañía muy familiar, que se conocen todos, y bueno, en Memphis es la pera el tema FedEx. Y me dijo que los directivos que salen al final de la película, cuando reciben a Tom Hanks y tal y cual, son de verdad, que él los conocía, que era en efecto el presidente, no sé qué, y que él conocía que no eran actores, sino que eran directivos de FedEx. No, fíjate, no sabía. Yo pensaba que era Marketplace a lo bestia, que habían puesto ahí, sí. Conseguido colocar una publicidad, porque la verdad es que fue una publicidad. Bueno, la película fundamentalmente es verdad que FedEx tiene una enorme importancia. También FedEx tiene una historia muy conectada, como decía Alfonso, muy conectada con la historia de los americanos, con la historia postal americana, ¿no? Que además a eso le dan un valor enorme, más allá de todas las cosas estas de las empresas americanas, que se conocen mucho, que tienen esas relaciones o que hacen viajes de encuentro y todas estas cosas de las grandes empresas. Pero fíjate, yo no conocía algunas de estas anécdotas, pues, y claro, la película básicamente es Tom Hanks, o sea, la película es permanentemente Tom Hanks y además un papelón el que hace, ¿no? Pero se tiene que enfrentar a 1000 pequeños problemas que no solemos ver además en las películas de náufragos, ¿no? Pero para mí la escena más conmovedora, por eso la estoy repitiendo también tanto en el programa, pero es ese momento en el que tiene que decidir entre salvar su vida o salvar la vida de Wilson, ¿no? Que es una decisión muy dura y es verdad, leía un blog que decía, dice, yo nunca imaginé que el destino de un simple balón me pondría el corazón en un puño, dice Spinoff, porque es que llegas a cogerle verdadero cariño a esa pelota inerte que tiene esa carita dibujada y que sin embargo, pero como ha representado también la única comunicación con alguien, el único espejo ante el que él se puede comunicar, y luego está lo del paquete, ¿no? Y la despedida de Chuck y Kelly, que deben dejar de pensar el uno en el otro, ser conscientes de que se han perdido y que el tiempo ha pasado. Y bueno, incluso eso, que queda, también la metáfora queda muy recogida en el reloj que queda detenido, ¿no? Y así, bueno, es una película, a mí me parece una película fascinante. Me gusta esto que dice Diego, dice, siempre hay que seguir, aunque sea por curiosidad, como decían en Martin H. Y luego está las misteriosas alas dibujadas en el único paquete que no abre en la isla. Esto lo contaban en Spinoff también, en este blog. Esas alas que sirven como elemento para sobrevivir y para seguir adelante, ¿no? Y la marea, que es lo que le trae los objetos con los que también podrá escapar de la misma y seguir adelante. Bueno, la película es una película llena de reflexiones y, claro, yo entiendo, es una película que es sosegada, es muy calmada, porque él pasa muchas horas en la isla y entonces hay que aceptarla pues con el ritmo que tiene, pero a mí me encanta. Y luego lo que le ocurre,
Claro, se despide de Kelly, vuelve a sufrir, como le contaba a su amigo, se queda a la espera de lo que le vuelva a traer la marea y de pronto se cruza una chica por delante. ¿Y por qué? Ha pasado por el camino que ha elegido. Y ahí ya pues lo dejan abierto a la imaginación. No es que vaya a ocurrir nada, es que de pronto se da cuenta de que en efecto la marea muchas veces pues alrededor ahí juegan un poco cosas. con algo divino, el tema del destino de cada uno, porque justo pues se da cuenta de que esta chica es la propietaria de la casa en la que ha dejado el paquete que había entregado y en el que había puesto este paquete, pues me hizo sobrevivir. Y ahí sí que es verdad, yo ahí me quedé un poco, dije, igual es un poquito más forzado, ¿no? Esto, ¿no? Porque es como forzar que sí que existe el destino y todas estas cosas, ¿no? Ahí sí que me patina un poquito más, pero me gustó muchísimo cómo termina la escena, pues con él en medio de no sé cuántos caminos. Y tiene que seguir decidiendo. La bifurcación, porque eso es la vida, siempre estar decidiendo y siempre mirando hacia adelante, sin miedo. Bueno, pues así es como llegamos al final de este programa, al final de esta temporada. Nos despedimos hasta la vuelta del verano. Así es como dejamos sobre la balsa todos los momentos que hemos estado viviendo a lo largo de este año, un montón de recuerdos, un montón de situaciones que hemos vivido juntos, porque hemos vivido una gran convulsión, un gran ajetreo en este hilo de Ariadna, que hoy rompemos un poquito para recuperar después de la vuelta del verano. No sé qué vamos a hacer sin vosotros, es la realidad, porque este programa ha construido muchas cosas y ha construido muchísimos lazos, muchísimas amistades, muchísimos momentos especiales, pero vamos a hacer una pausa y volvemos en septiembre tranquilamente para juntarnos en torno a esta gran mesa con los cafés sobre la misma para poder conversar sobre la actualidad, las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero también sobre la vida. Todo esto. No, hombre, no. Sí, además... Sí, es que entre los comentarios, la despedida... No, porque yo creo que es muy importante a veces tomar distancia para poder volver a juntarnos y poder volver a hablar después de lo que hemos aprendido cada uno. Y la única manera de aprender a veces es eso, ¿no? Y entonces, pues, vamos a investigar qué hay más allá de las montañas. Tú vas por allí, Mary. Yo voy por aquí. Fran va por allí, Jodelope va por este otro camino, Ángel por este otro, Pollo Frito que vaya con los árboles a la derecha, Rubén que atraviese la maleza, Susana tienes que buscar el destino dejándote guiar por la estrella polar, el Conde de Montecristo intenta girar más allá del valle, Belisa, a ti te toca atravesar el río, Óscar, a ver si podéis acercaros al océano vosotros, Mercedes, Enfermeros, Alesa, Nacho Escursel, José María Cuñad, José Carlos, Angélica, Belisa, la Hedburt, iros separando. Nos vemos aquí dentro de un mes y traernos algo, que venga la marea. Cada uno traeremos algo y contaremos qué es lo que hemos visto más allá de las fronteras y qué hemos aprendido cada uno y qué experiencias podemos extraer en este camino de la vida. Gracias, Mary. Pasa un buen verano, disfruta mucho y hazte ver, hazte saber, que tampoco esto tiene que ser, no cojáis todos ahí el horizonte, que tenemos las redes sociales, id enviando vuestros mensajes de qué estáis haciendo, qué es lo que os ocurre, cuánto nos echamos todos de menos, yo lo voy a ir haciendo. O sea que no dejéis que la distancia se haga demasiado larga, que el mundo también nos ha acercado desarrollos tecnológicos que nos permiten seguir en contacto. Mary, gracias de corazón, gracias por este año, gracias por tanta pasión en tu trabajo y que disfrutes y que descanses mucho este verano. Igualmente. Y a todas vosotras, de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Si estás escuchando esto, aquí no importa de dónde vengas, ni importa lo que hayas hecho antes. Eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta septiembre. Adiós. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long, I'd probably break down.